Es un placer saludarlos a todos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Un fuerte abrazo desde acá, desde Lima, Perú. Y como siempre es un gusto compartir con todos ustedes. Y bueno, hoy día estamos inmersos en una situación de cambios constantes y de eso ya nos dimos cuenta desde el año pasado. Y como dirían algunos gurús empresariales, cuando no sabemos todas las respuestas, nos cambian las preguntas. Entonces la planeación estratégica, el pensamiento estratégico que tenemos que desarrollar, pues hoy día se vuelve una herramienta indispensable en las organizaciones. Y la razón es muy simple, la necesidad de alguna manera de poder prever lo que puede suceder en un futuro cercano. Eso nos permite aprovechar mucho mejor los recursos, tomar mucho mejores decisiones, planear de alguna forma más acertada todo lo que vamos a hacer para hacer frente de una manera efectiva y competente pues a todos los retos que se nos presentan. Entonces, el pensamiento estratégico pues es algo que siempre ha sido un factor importante, no solamente a nivel organizacional, sino incluso también a nivel deportivo, a nivel bélico y a todos los campos del quehacer humano. Creo yo que los grandes estrategas son aquellos líderes que realmente logran resultados para los grupos sociales a los cuales pertenecen. Entonces, sí, creo que efectivamente el pensamiento estratégico es una competencia muy importante no solamente para esta empresa, sino para cualquiera otra que realmente quiera desarrollarse, progresar y desenvolverse sin problemas en un mundo cada vez más desafiante. A mí me gustaría empezar con una frase del gran Sun Tzu. Si vamos a hablar de pensamiento estratégico, creo que no podríamos dejar atrás a Sun Tzu, el gran general chino, que se le atribuye quizá uno de los libros de estrategia más importantes que se conozcan, que es El arte de la guerra. Si tú no has leído El arte de la guerra, yo te lo pondría como uno de los libros por estudiar en los próximos meses. Y Sun Tzu, entre otras cosas, pues decía lo siguiente. Fíjate qué interesante. Sun Tzu: un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después. Un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener la victoria después. Y en esta frase creo que Sun Tzu pues refleja muy bien lo que es la importancia del pensamiento estratégico. Cuando nosotros nos damos cuenta que las primeras victorias se ganan en nuestra mente, las primeras victorias se ganan en la mesa de planeación, las primeras victorias se ganan cuando ya sabemos cuáles son los pasos que vamos a dar, entonces es cuando salimos realmente a hacer que las cosas sucedan. Así que un ejército victorioso, como diría Sun Tzu, gana primero en los terrenos de la mente, gana primero en la mesa de planeación, gana primero en la mente del estratega y después entabla la batalla después. Los ejércitos derrotados primero se pelean y después se preguntan qué fue lo que pasó, ¿verdad? Y lamentablemente eso pasa con muchas organizaciones y muchos líderes organizacionales que se enfrascan demasiado en el hacer, ¿verdad? Y poco tiempo dedicamos realmente a planear cómo es que lo vamos a hacer. Por lo tanto, sí, la planeación estratégica es un tema muy importante en las organizaciones, pero desarrollar el pensamiento estratégico tiene que ver con las competencias del líder para poder planear de alguna manera mucho más adecuada. Así que sí, efectivamente, el pensamiento estratégico hoy día es una necesidad organizacional. ¿Y qué es el pensamiento estratégico? Bueno, es el arte de prever las circunstancias por venir. Es la capacidad que yo tengo para imaginarme los sucesos que están por suceder y tomar acciones antes de que éstas sucedan. Y si tú te das cuenta, eso forma parte de un rendimiento efectivo, eso forma parte de un rendimiento seguro y productivo, cuando yo me anticipo a las circunstancias, que si bien en muchas ocasiones no voy a tener pues todas las respuestas a la mano, ni toda la información a la mano, debido a que el mundo cambia constantemente, pero sí puedo darme una idea de lo que puede ocurrir. Me doy cuenta cómo se mueven los mercados internacionales, me doy cuenta cómo se está moviendo la sociedad, cuáles son las tendencias en redes sociales, percibo muy bien cómo se encuentra el mercado y de alguna manera puedo hacer algo en este momento para hacer frente a esa situación que está por llegar. Eso es el pensamiento estratégico. Y créeme que los líderes, las personas que forman parte de las organizaciones y esos líderes que piensan de forma estratégica son aquellos que poseen las habilidades de anticiparse a los hechos. Antes de que sucedan las cosas, el líder ya está ahí, ¿verdad? ¿Y cómo lo supo? ¿Cómo lo sabe? Pues porque obviamente es capaz de percibir los ligeros cambios que hay en el entorno, capaz de ver las conexiones que existen entre todas las cosas para poder anticiparte a lo que puede venir.
Eso es desarrollar un pensamiento estratégico, es ser muy perceptible de las cosas que están ocurriendo. Los nuevos líderes de las organizaciones son los encargados de mantener la rentabilidad, motivar la retención del talento humano y consolidar la satisfacción de clientes, además de velar por la seguridad de sus colaboradores. Así que los líderes organizacionales, sin importar dónde te encuentres ni a qué área pertenezcas, eres el responsable de hacer que la organización avance al siguiente nivel de desempeño. Eres el responsable real de que la organización realmente se mantenga rentable, productiva y altamente segura. Somos los líderes los que hacemos todo eso. Por lo tanto, los líderes, pues no nos quedamos sentados a ver qué pasa. Los líderes nos levantamos, observamos lo que puede pasar y actuamos antes de que ocurra. Y eso te permite estar un paso adelante de las situaciones. Pero obviamente, eso lo hacemos cuando desarrollamos el pensamiento estratégico. Imagínate que estás jugando ajedrez, ¿verdad? Si a alguno de ustedes le gusta el ajedrez, yo recuerdo mucho, por ejemplo, que con mi papá yo jugaba ajedrez. Y entonces a mí llegaba un momento en que me sorprendía y hasta me llegaba a molestar un poco, porque era prácticamente que adivinaba lo que iba yo a hacer. Le digo, oye, ¿cómo sabías que yo iba a mover esa ficha? ¿Cómo sabías que iba a mover esa pieza? Dice, bueno, pues es que ya conoce mi estrategia, ya conoce la forma como yo pensaba, ya conocía la forma como yo atacaba. Y si tú conoces a tu oponente, bueno, pues entonces estás muy por encima de lo que puede hacer él. Eso es pensamiento estratégico. Y entonces todo aquello que nos enseñan juegos tan importantes como el ajedrez, pues obviamente lo llevamos perfectamente a la vida y nos damos cuenta que cuando conocemos cómo se desarrollan las cosas, cuando conocemos a nuestro equipo de trabajo, cuando conocemos los mercados en los que nos desenvolvemos, cuando conocemos la sociedad a la que pertenecemos, bueno, pues tenemos mucha información que nos permite ser personas mucho más efectivas. Entonces, imagínate la importancia de todo esto. Realmente creo que es muy importante cuando hablamos de líderes estratégicos, de líderes que tengan pensamiento estratégico, darnos cuenta que tenemos que desarrollarnos a ese nivel. Porque cuando decimos líderes, grandes estrategas, bueno, pues nos imaginamos gente como Napoleón I Bonaparte, ¿no? En su corcel blanco surcando los Alpes franceses. O nos imaginamos a un Leónidas I, ¿verdad? Jefe del ejército espartano, ahí luchando contra el ejército persa para impedir el paso en la famosa batalla de las Termópilas. Pero bueno, no todo es guerra, ¿verdad? Tal vez nos imaginamos a un gran estratega como Pep Guardiola, ¿verdad? El gran líder, el gran orquestador del Barcelona durante mucho tiempo y que ahora se encuentra en el Manchester City. O personas como quizá Jack Ma, el gran multimillonario chino creador de Alibaba, ¿verdad? Una de las compañías más exitosas de todos los tiempos. Entonces sí, efectivamente, los grandes estrategas son personas que hacen cosas extraordinarias, que tienen un pensamiento que se mueve a otra velocidad, que se manejan en otra frecuencia, pero que no son tan diferentes de nosotros, solamente que, claro, utilizan su mente de una manera diferente. Que eso es lo que tenemos que desarrollar y el día de hoy voy a compartir contigo algunos elementos importantes para empezar a desarrollar ese pensamiento estratégico. Así que si pensabas levantarte, hacerte un café o algo así, apúrate porque voy a compartir esas herramientas. Bien, que te vas a dar cuenta que son muy sencillas, pero que cuando las aplicamos a nuestra vida realmente nos volvemos mucho más efectivos. Bien, así que amigos, los líderes capaces de dominar el arte del pensamiento estratégico pueden asegurar la estabilidad de un negocio y al mismo tiempo maximizar las fortalezas del negocio. Y yo creo que es necesario, es fundamental y por eso creo que es una de las competencias también bien importantes, el que tengamos estrategas dentro de nuestra organización. Gente que esté pensando las cosas antes que sucedan, gente que esté tomando decisiones correctas en todo momento. Y eso pues solamente lo hacen los líderes despiertos, los líderes conscientes, los líderes que saben muy bien cuáles son los objetivos que se están persiguiendo y optimizan todos los recursos a favor de lo que estamos buscando. Así que vamos a ver, vamos a compartir contigo entonces 10 estrategias, 10 formas de pensamiento, 10 competencias que tenemos que desarrollar. Por favor, coloquen sus micrófonos. Vamos a cerrar micrófonos, por favor. Hay que cerrar micrófonos, por favor, gracias. Ahí estamos, ahora sí, ¿no?
Ahora sí, les comentaba a ustedes que voy a compartir en este momento 10 características, 10 áreas importantes que tenemos que desarrollar para ser buenos líderes estrategas. ¿Qué les parece? ¿Bien? Bueno, entonces, si tienes dónde anotar, vamos a comenzar y voy a compartir contigo la primera característica del líder estratega. Y la primera se llama autoconocimiento. Y el autoconocimiento, yo creo que por ahí tenemos que empezar todos. El saber reconocernos a nosotros mismos, el saber qué pasa con nosotros. El autoconocimiento es la habilidad para reconocer nuestras propias fortalezas y también para reconocer nuestras propias debilidades. Si tú no te conoces a ti misma, si tú no te conoces a ti mismo, ¿cómo puedes sacar el mayor partido de quien tú eres? Ya lo diría nuevamente Sun Tzu. Triunfa el que elabora una táctica para conseguirlo, aprovecha su oportunidad, acepta sus debilidades y reconoce sus fortalezas. Ahí está. Yo creo que en esta diapositiva Sun Tzu nos habla claramente acerca de lo que es un análisis FODA, ¿verdad? Efectivamente, el autoconocimiento se trata de eso, de la capacidad de reconocernos y saber dónde nos encontramos, qué poseemos y qué tenemos que desarrollar para convertirnos cada vez más en líderes más efectivos. Eso es realmente conocernos a nosotros mismos. Así que yo siempre digo, pregúntate, ¿qué tenemos en este momento? ¿Con qué contamos? ¿Cuáles son los recursos, los elementos, las personas que nosotros tenemos ahora, con las que contamos y con las que no contamos, que nos pudieran ayudar a llegar a donde queremos llegar? La siguiente pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, con esto que tenemos, ¿qué queremos lograr? ¿Qué queremos que suceda? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué nos gustaría que pasara en nuestra área de trabajo? Bien, o sea, ¿cuál es el punto A donde nos encontramos y cuál es el punto B al cual quiero llegar? Si yo tengo muy claro esos dos puntos, bueno, entonces el siguiente paso es pensar, ¿con qué contamos en este momento que nos pueda ayudar a llegar a ese lugar? ¿Cuáles son las fuerzas impulsoras, los elementos de apoyo, las asistencias que en este momento tenemos, que pueden ser experiencia, compromiso, personal capacitado, el respaldo de la gerencia, para que podamos avanzar a aquello que nosotros queremos? Y otra pregunta bien importante, ¿verdad? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta para poder llegar allá? Entonces, cuando yo tengo muy claro dónde estoy, a dónde quiero llegar, con qué cuento y qué me hace falta, bueno, pues entonces ya estoy armando un plan dentro de mi cabeza para que las cosas puedan funcionar, para que las cosas puedan suceder. Son 4 preguntas importantes que todos nos podemos hacer antes de emprender cualquier proyecto no solamente empresarial, cualquier proyecto no solamente en tu área de trabajo, sino cualquier proyecto personal, cualquier proyecto de vida, bien importante. Entonces, autoconocimiento es mirar no hacia allá, sino hacia acá, darte cuenta, fortalezas, debilidades, con qué cuentas tú mismo y también con tu equipo de trabajo. El gran filósofo armenio George Ivanovich Gurdjieff, creador del Cuarto Camino, una persona que llevó el conocimiento oriental a Occidente, un gran maestro filosófico, él decía, sin autoconocimiento y si no se entiende el funcionamiento de el ser humano no puede ser libre. No se puede gobernar a sí mismo, no se puede gobernar a sí misma y siempre será presa de la esclavitud. ¿Bien? Aquella persona que se conoce a sí misma puede vencer frente a cualquier circunstancia. Por eso es tan importante la mirada hacia adentro, como diría Carl Gustav Jung. Bien, cuando tú miras hacia adentro, realmente despiertas a las oportunidades. Si tú miras hacia afuera, te hundes en las preocupaciones. Si bien allá afuera, el mundo de allá afuera, el mundo de los hechos, el mundo de las circunstancias, el mundo de las cosas, el mundo material, nos ofrece mucha información, pero es muy importante darnos cuenta con qué contamos nosotros para aprovechar esa información. Autoconocimiento, fundamental, primer elemento que tenemos que desarrollar para desarrollar una mente estratega. Segundo elemento, segunda competencia que tenemos que desarrollar para ser líderes estrategas se llama saber escuchar. Saber escuchar, fíjate qué importante es esto, porque un buen líder busca entender el entorno interno y externo, escuchando atentamente, aprendiendo de las personas, aprendiendo de las circunstancias, aprendiendo del entorno, bien importante, prioriza y evalúa cuál es el mejor camino a seguir.
Por lo tanto, saber escuchar no solamente tiene que ver con usar nuestros oídos físicos, Como me decía en alguna ocasión algún maestro, Manuel, saber escuchar no solamente se refiere a los oídos físicos, tienes que aprender a escuchar con todo tu cuerpo, tienes que aprender a escuchar con todo tu ser. A veces decimos cosas, no, lo que pasa es que nunca nadie me dijo, no, pero te lo estaban gritando a la cara con su comportamiento. Es que yo ni sabía que estaban desmotivados. No, pero ¿qué no los veías? Pero es que no me dijeron, no hace falta que te lo digan, los estás viendo. Y hay muchas cosas que te está gritando a la cara tu área de trabajo, tu negocio, tu familia, y tú no lo percibes. ¿Por qué? Porque no escuchas con tu cuerpo. No necesitas escuchar que tu hijo tiene un problema para que te des cuenta. No necesitas escuchar con tus oídos que tu área se encuentra en alguna circunstancia negativa para que tú te des cuenta. Eso se nota, eso se siente, eso lo percibes. Un líder estratega no espera que alguien venga y se lo diga. Lo percibe inmediatamente. Entonces, ser un buen escucha significa ver lo que otros no ven, escuchar lo que otros no escuchan y sentir lo que otros no sienten, para tomar decisiones importantes en el momento que se tengan que tomar. Así que, amigos, oídos abiertos y todo tu ser conectado ante todo lo que esté pasando en esas cosas que a ti te interesan. Vamos a ver la número 3. La número 3 es, para ser un líder estratega se necesita desarrollar conciencia. Conciencia. Y quizás sea una de las palabras, mis palabras favoritas, el concepto más importante, porque yo creo que nada sucede hasta que alguien toma conciencia. Mientras no tomes conciencia de las cosas, no vas a poder transformar nada importante. La palabra contraria, el antónimo de la conciencia será la inconsciencia. Y si tú te das cuenta, la palabra inconsciencia, pues la aplicamos para referirnos a personas irresponsables, ¿verdad? Y decimos cosas como, mira ese irresponsable cómo está trabajando, mira ese irresponsable dónde está tirando la basura, mira ese irresponsable cómo maneja, como para referirnos a personas que no se percatan el daño que están haciendo, que no se dan cuenta hacia dónde lo llevan sus actos, ¿verdad? Y la conciencia se refiere a eso. La conciencia significa despertar. La conciencia significa salir de la hipnosis colectiva. La conciencia significa darte cuenta de lo que está pasando, darte cuenta de lo que va a pasar. Date cuenta de lo que ya pasó, date cuenta de lo que podemos hacer. Por lo tanto, creo que mientras no desarrollemos conciencia, pues difícilmente vamos a poder hacer un cambio significativo en nuestro grupo social. Hay 3 elementos importantes cuando hablamos de la conciencia que tenemos que desarrollar. Yo creo que la conciencia podemos hablarlo desde 3 perspectivas importantes. La primera de ellas se llama conciencia de uno mismo, que tiene que ver con el autoconocimiento, claro que sí. Cuando yo soy consciente de mí, de cómo me encuentro, consciente de qué me está preocupando, consciente de cómo me estoy sintiendo, consciente de cuáles son mis emociones, consciente de cuáles son mis motivaciones, cuando yo me conozco y me doy cuenta realmente de si estoy preparado, si estoy capacitado, si estoy habilitado para enfrentar algún reto importante, entonces pues le entro, digo que sí, ¿verdad? Y si yo me doy cuenta que no, bueno, pues entonces ya veo yo si me retiro, renuncio o me preparo. Pero no me aviento a la guerra así nomás. Empiezo a percatarme de qué es lo que está sucediendo dentro de mí para tomar decisiones oportunas sobre lo que estoy haciendo. Por eso es tan importante conocernos a uno mismo. Si tú, por ejemplo, ibas a consultar al oráculo de Delfos en el templo de Apolo en la lejana Grecia, ¿no? En la antigua, imagínate que tú eras un griego de aquella época, ¿no? Hubiera sido bonito, ¿no? Así todos altos, de pelo rizado, ojos verdes, ¿no? Así lo hacían a los griegos. Imagínate que yo llegara a consultar al oráculo de Delfos. Yo tendría que pasar por el templo de Apolo, y en la entrada del templo de Apolo había uno de los escritos más famosos que existen. Y ahí, en piedra así, estaba labrada la siguiente frase: conócete a ti mismo. Y así decían:
Así decían. Si querías ir a consultar a la pitonisa, primero conócete a ti mismo. Antes de conocer el futuro, primero conócete tú. Fíjate qué maravilla. Desde entonces ya los griegos nos daban una gran lección. Bien, si tú querías prever el futuro, primero date cuenta de quién eres tú. Maravilloso. Autoconocimiento, conciencia personal. Segundo nivel de la conciencia se llama conciencia de lo que hacemos. Conciencia de lo que hago. O sea, darme cuenta de qué es lo que estoy haciendo en este momento y cómo está sumando o restando a los objetivos que estoy buscando. Yo tengo que hacerme preguntas importantes del tipo, ¿a dónde me lleva eso que estoy haciendo? ¿Me lleva a sumar a la organización, a los objetivos que buscamos? ¿O simplemente no está aportando nada? O peor que eso, está retrocediendo. ¿Qué puede pasar si sigo haciendo esto? ¿Qué puede suceder si no lo hago? ¿Cuáles son las consecuencias de aquellas cosas que estoy haciendo en este momento? Y la mayoría de la gente no se percata. La mayoría de la gente toma decisiones sin darse cuenta de las repercusiones del entorno. Y el pensamiento sistémico, que forma parte también del pensamiento estratégico, es bien importante para darme cuenta de cómo estoy golpeando a mi entorno organizacional. No se trata solamente de mi isla, no se trata solamente de mi área. Se trata de darme cuenta de que todo lo que haga y lo que no hago lleva una consecuencia. La pregunta es, ¿la consecuencia que origina lo que estoy haciendo crea valor o no lo hace? Y si crea valor, lo sigo haciendo. Y si no crea valor, lo detengo. Así de sencillo. Y así de simple son las preguntas que tenemos que hacer para nuestra propia vida. Pregúntate, ¿a dónde me lleva esta actividad que estoy realizando? Esta llamada que voy a hacer, esa reunión a la cual voy a asistir, este curso virtual que estoy tomando. ¿Me sirve o no me sirve? ¿No me sirve? Ya, apaga el monitor y vete. ¿O me ayuda? Bueno, pues quédate aquí con todos tus sentidos, toma notas. Pero es importante que capitalices todos los momentos que sumen a tu propia experiencia, que realmente agreguen valor a tu vida. ¿Para qué? Para ser una persona mucho más efectiva. Así que es bien importante esto. Y es lo que hacemos, por ejemplo, cuando evaluamos un riesgo, ¿verdad? Lo que hacemos cuando evaluamos un riesgo en una organización es preguntarnos, ¿qué puede pasar si me subo ahí? ¿Qué puede pasar si me meto ahí? ¿Qué puede pasar si no uso equipo de protección personal? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar si no llevo mascarilla? ¿Qué puede pasar si no pongo mis botas de seguridad? ¿Qué puede pasar? Y cuando yo me pregunto qué puede pasar, lo que estoy haciendo es observando el futuro probable de las cosas, regreso al presente y tomo mejores decisiones. ¿Te acuerdas del día de ayer? Hablamos de eso, exactamente. El día de ayer hablamos de eso, de que para tomar una buena decisión tengo que explorar el futuro. Y eso lo hacemos con pensamiento estratégico. Así que tercer elemento de la conciencia, conciencia de dónde estoy. ¿Cuáles son los efectos de mi entorno? ¿Cuáles son las conexiones que existen en donde yo me encuentro? Y si tú te das cuenta, todo está perfectamente conectado. Steve Jobs, un gran estratega, ya lo conoces, el genio detrás de Apple Computers, fallecido hace algunos años, pero Steve Jobs decía, si tú quieres tener éxito, tienes que ser muy, muy capaz de ver las conexiones que existen, ver las conexiones que te han traído a este lugar, darte cuenta que nada de lo que haya pasado anterior a este momento presente ha sido una casualidad. Todo está perfectamente orquestado para traerte aquí. Si tú quieres realmente construir el futuro de tus sueños, ver a tu área de trabajo en el mayor nivel de efectividad posible, ver cómo crece tu negocio, tu empresa, ver cómo creces tú profesionalmente, tienes que darte cuenta de las conexiones que existen contigo y con todo lo demás. Y entonces favorecer esas conexiones, darte cuenta cuáles son las personas a las que te tienes que acercar, cuáles son las circunstancias que tienes que provocar, las decisiones que tienes que tomar, las elecciones en tu vida que tienes que hacer. Y obviamente cuando tú eres consciente de esas conexiones, pues entonces cada paso que estás dando está construyendo tu vida en la dirección que tú quieres. Muy diferente a que si tú te levantas todas las mañanas, te quedas ahí media hora pensando, viendo que le falta pintura al techo de tu cuarto y piensas cosas como, ¿qué hago hoy? No se trata de, pues ¿qué hago hoy? No se trata de eso, se trata de que tú desde la noche anterior ya sabes perfectamente bien qué va a pasar cuando tú abras los ojos. Oye, Manuel, pero eso no le quita espontaneidad a la vida. Amigo, la vida te va a dar muchas oportunidades para ser espontáneo, te va a dar muchas oportunidades para que tú
puedas hacer cosas que no habías previsto. Créeme, la vida se encarga de eso, ¿eh? Pero no le ayudes. O sea, mientras más seas capaz de prever las cosas, créeme que tu vida va a funcionar mucho mejor. Así que ser consciente. Sun Tzu, nuevamente vamos a llamar al gran líder y estratega Sun Tzu en su Arte de la Guerra. Sun Tzu decía: rápido como el viento, silencioso como el bosque, raudo y devastador como el fuego, inmóvil como una montaña. ¡Wow! Me encanta, ¿no? Es decir, adaptarte efectivamente a las circunstancias del entorno, que seas capaz de mimetizarte en todo momento, conectarte con todas las circunstancias que estén sucediendo. ¿En qué momento tengo que ser más rápido? ¿En qué momento tengo que ser más agresivo? ¿En qué momento tengo que ser más fuerte? ¿En qué momento tengo que ser resiliente? Y transformarme y convertirme en todo lo que se necesita para los retos que se nos están presentando. Número 4, adaptabilidad. Que bueno, tiene mucho que ver con lo que Sun Tzu nos acaba de decir, ¿no? Adaptabilidad. ¿Por qué será tan importante para un pensamiento estratégico? Por una razón bien simple. Porque nada se está moviendo tanto ni a tanta velocidad como el mundo en este momento. Sí, efectivamente, no lo podemos detener. No es que el mundo esté cambiando, es que ya cambió y lo sigue haciendo. Desde el Big Bang, hace casi 14,000 millones de años, el universo no se ha dejado de mover, sigue expandiéndose. Y lo mismo ocurre con nuestras cosas, lo mismo ocurre en nuestra familia, lo mismo ocurre con nuestros negocios, lo mismo ocurre con nuestra empresa. No deja de expandirse constantemente. Y obviamente, a medida que se expande, pues requiere de nosotros ser mucho más capaces y competentes. Un buen estratega resulta impredecible porque siempre está buscando formas diferentes de hacer las cosas. Esta flexibilidad le permite adaptarse sin problemas a las situaciones que surgen de la estrategia. Yo recuerdo mucho cuando trabajaba en una empresa textil hace muchos años en mi querido México, que tanto extraño, y yo recuerdo tanto que yo era un obsesivo por la mejora continua. O sea, a mí si algo me dejó grabado, uno de mis grandes maestros es: Manuel, tú tienes que luchar siempre por buscar mayores niveles de efectividad en tu organización. Así que yo me levantaba con 2 preguntas, me iba a trabajar con 2 preguntas, desayunaba con 2 preguntas, almorzaba con 2 preguntas, me iba a acostar con 2 preguntas, soñaba con 2 preguntas. Yo decía que a mí me pagaban por responder 2 preguntas. Y las 2 preguntas eran las siguientes: ¿cómo puedo acercarme cada vez más al requisito de mis clientes? Y eso es calidad. ¿Y cómo puedo hacerlo cada vez más económico? Eso es rentabilidad. Si yo respondía esas 2 preguntas todos los días, yo sabía que estaba en movimiento constante a la mejora continua. Así que yo no estaba quieto en ningún momento. O sea, yo recuerdo mucho que mi oficina estaba así arriba, ¿no?, en la empresa, y cada vez que mis supervisores me veían bajar del Palomar, decían ellos, porque así parecía mi oficina, dice: Inge, cada vez que usted baja del Palomar, con un cronómetro y una calculadora, ya sabemos que algo va a pasar. Sí, efectivamente, porque era una obsesión permanente la mejora en 2 sentidos: aumentar la calidad y disminuir los costos. Eran mis 2 preocupaciones. No pensaba en otra cosa y toda mi energía se basaba en eso, en responder esas 2 cosas. Eso me hizo que la empresa despegara de ser una empresa chiquitita a convertirse en una de las empresas líderes en el sector en ese entonces. Entonces sí, es uno de mis grandes logros que yo siempre lo guardo con mucho cariño, pero que me enseñó una gran lección. No puedes dejarte de mover. Y ser estratega significa eso: tener la habilidad para ver esas conexiones, actuar inmediatamente, adaptarse constantemente a las exigencias del entorno. No te puedes detener. No hay tiempo para sentarte en tus laureles. No hay tiempo para que te vanaglories de lo que has logrado. No hay tiempo. Tienes que moverte. ¿Por qué? Porque el mundo se mueve. Ya lo diría Charles Darwin, el gran naturalista, ¿verdad? Aquella persona que inmortalizó realmente la teoría evolutiva con su famoso libro La evolución de las especies. Y don Carlos, que así le digo de cariño, decía: la especie que sobrevive no es la más fuerte, ni siquiera la más veloz. La especie que sobrevive es aquella que mejor se adapta al cambio. Así que si tú me preguntas: Manuel, una palabra que pueda definir al estratega: flexibilidad. Flexibilidad, una persona que como el agua es capaz de mimetizarse y de adaptar la forma del entorno que lo contiene. Y eso es ser efectivo.
Bien. Entonces amigos, adaptabilidad. Siguiente característica del líder. Vamos a ver, la siguiente característica, número 5, cuestionarse. Cuestionarse. Aquellas personas que prácticamente se quedan en la zona de confort, aquellas personas que no provocan movimientos en sus organizaciones, aquellas personas que no suman valor, son aquellas personas que nunca se cuestionan, son aquellas personas que se conforman con los resultados, son aquellas personas que ya se acostumbraron a ver las cosas que todos los días ven. Pero un líder estratega, una persona que tiene pensamiento estratégico, siempre se está cuestionando. Se está preguntando cosas como, por ejemplo, ¿es lo mejor que puedo lograr? ¿Es esto lo máximo a lo cual podemos alcanzar? ¿Solamente esto es lo que nosotros podemos hacer? Y cuando tú te cuestionas y te respondes y dices cosas como, no, creo que puedo llegar más lejos. ¿Bien? A veces yo hago esta pregunta en mis grupos presenciales, que ahora ya estamos haciendo más eventos presenciales. Yo hago esta pregunta, ¿quién de aquí, y hago esta pregunta en la sala, ¿quién de aquí siente que ya llegó a su límite? ¿Quién de aquí siente que ya no puede dar nada más, que ya fue exprimida su última gota de talento? ¿Quién de aquí siente que ya llegó a donde tenía que llegar? Cuando hago esta pregunta, la mayoría de las personas dicen, no, o sea, yo siento que aún puedo dar más. Y sí, si tú te das cuenta, las personas podemos dar más. Pero la pregunta que sigue es, ¿y por qué no lo haces? ¿Por qué no eres capaz de dar más de lo que ahorita estás dando? Y entonces te das cuenta que aún falta ese extra que tenemos que dar para que las cosas sucedan. Así que, amigos míos, a dar más. Cuestiónate, bien importante. Mente abierta. Tener la convicción de cuestionar los métodos tradicionales para seguir el camino de la disrupción. Ser disruptivo, ¿qué cosa es? Ser diferente, ser original, pensar lo que nunca antes se le había ocurrido pensar. Y cuando tú eres capaz de llevar tu mente más allá de los límites que tú te has autoimpuesto, empiezas a descubrir nuevos horizontes para tu propia organización, para tu propio desarrollo, para tu propia empresa o negocio. Así que pensamiento disruptivo, o sea, cuestiónate. O sea, ¿por qué sigues haciendo lo que estás haciendo? ¿Podrías hacerlo diferente? ¿Podrías tener mejores resultados? ¿Qué pasaría si lo hicieras de otra forma? Y entonces te das cuenta que vas a encontrar alternativas que antes ni siquiera habías visto. ¿Bien? Bien importante. Ya lo diría Ken Robinson, uno de mis grandes maestros. Lamentablemente lo perdimos el año pasado, después de una larga lucha contra el cáncer, pero Ken Robinson, asesor educativo del Reino Unido, una persona que ha escrito libros maravillosos como El Elemento, y para mí una persona entrañable, además de ser un gran profesor, un gran maestro, un gran conferencista, súper carismático, un gran ser humano. Ken Robinson, un gran maestro. Ken Robinson decía, la forma más elevada de la inteligencia consiste en pensar de manera creativa, de manera disruptiva. Forzar a tu cerebro a llegar a ese nivel. Y eso es remar contracorriente, porque tu cerebro, fíjate, voy a decir una paradoja. Tu cerebro está creado para no ser creativo. Oye, no, o sea, eso como que contradice con la lógica. ¿Cómo? No. O sea, tu cerebro no está diseñado para ser creativo. ¿Sabes para qué está diseñado tu cerebro? Para crear mapas de pensamiento. Para aprender a hacer algo, convertirlo en un mapa mental, en un programa, guardarlo en tu mente inconsciente y utilizar ese programa para emplearlo en situaciones similares. Para eso sirve. Pero si tú quieres crear algo nuevo, lo tienes que llevar a ese nivel. Tienes que ponerte al mando, tienes que obligarlo a hacerlo. Tienes que hacerte preguntas reveladoras, preguntas que te cuestionen, preguntas que desafíen tus modelos del mundo, que rompan tus paradigmas, que abran nuevas puertas. Pero eso es un acto de voluntad. Eso es poner a tu cerebro no al mando, sino subordinado a ti, que te obedezca y oblígalo a pensar de otra manera. Y es así como empezamos a abrir nuevos horizontes. Y un estratega es así, piensa de manera disruptiva. Siguiente característica de un gran líder estratega, se llama capacidad de ver el futuro. Sí, y para ver el futuro no necesitas irte a Catemaco a que un brujo, no. Para ver el futuro lo único que necesitas es preguntarte, ¿qué podría suceder? ¿Sí? ¿Qué podría suceder? Un gran líder analiza el pasado, cuestiona el presente y crea el futuro.
Fíjate qué importante. Crea el futuro. Como alguna vez escuché, la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Entonces, ¿cómo creamos el futuro? Dándonos cuenta de qué nos ha traído hasta acá. Ok, todas las acciones y decisiones que hemos emprendido han creado nuestro presente. Entonces, ¿cómo vamos a crear el futuro que nosotros queremos? Bueno, eso lo hacemos gracias a desarrollar lo que se llama la visión subjetiva de las cosas. ¿Qué es la visión subjetiva de las cosas? La mayoría de nosotros tenemos una visión objetiva de las cosas. ¿Qué significa eso? Que solamente vemos lo que es. Y eso me pasa muy frecuentemente cuando voy a muchas organizaciones y llego con los líderes de las áreas de trabajo y me dicen, Manuel, es que aquí tenemos este problema. Manuel, es que aquí nos está sucediendo esto. Manuel, es que aquí la gente se comporta así. Manuel, es que aquí son unos irresponsables, son unos flojos, no sé qué. Me dicen lo que es. Y si tú solamente tienes ojos para ver lo que es, ¿qué crees que vas a tener? Más de lo mismo. ¿Qué tenemos que desarrollar? La habilidad de ver lo que puede llegar a ser. La habilidad de ver lo que puede pasar, no lo que es. Si tú sigues viendo lo que es, vas a crear más de lo mismo. Pero tienes que ver con ojos diferentes. Tienes que ver lo que otros no son capaces de ver, ¿no? Y cuando tú desarrollas esa visión, generas energía para que las cosas se muevan. Y entonces, no me digas lo que está pasando. Dime lo que quieres que suceda. Dime cómo ves tu área en los próximos 3, 4, 5 años. ¿Cómo te gustaría ver a tu empresa en los próximos 5 años? ¿Cómo te gustaría ver tu economía, tus relaciones, tu desarrollo profesional? Ve el potencial para que puedas crear el futuro. Y es desarrollar esa visión subjetiva. Los ojos físicos, fíjate, nuestros ojos físicos no están hechos para ver la realidad. Voy a decir algo muy extraño. Tus ojos físicos no están hechos para ver la realidad. ¿Sabes para qué son nuestros ojos físicos? Para poder comparar lo que está pasando allá afuera contra lo que yo quiero crear aquí adentro. Y cuando yo me doy cuenta que hay diferencias, entonces empiezo a actuar. Entonces empiezo a tomar decisiones, empiezo a incorporar nuevos hábitos, me empiezo a comunicar de manera diferente, me levanto a otras horas, hago cosas distintas. ¿Para qué? Para que mi realidad interna se conecte con la realidad externa, de tal forma que estamos creando nuestra realidad en todo momento. Así que yo te pregunto, ¿eres de las personas que solamente ven lo que es? ¿O eres de las personas que ven el potencial, lo que puede llegar a ser? Y esa es la visión subjetiva de las cosas. Bien importante, amigo. Eso es pensamiento estratégico. Otra, sexta característica. Séptima característica del pensamiento estratégico. Capacidad de decisión. Que eso ya lo vimos el día de ayer, ¿verdad? Pero quise ponerla acá porque creo que es una competencia muy, muy importante. El líder estratega sabe la importancia de las decisiones y nunca lo hace de manera abrupta. Fíjate bien, ¿por qué? Pues por una simple y sencilla razón. Cuando tú tomas una decisión, estás optando por un camino que va a cambiar tu vida, que va a cambiar tus resultados. Por lo tanto, todas las decisiones que tomamos, amigo mío, tienen repercusiones en tu propia vida. Yo no las tomaría tan a la ligera. Yo me aseguraría de alguna forma que la decisión que tome me lleve a una consecuencia positiva o me acerque a la vida que yo quiero. Antes de vacilar, no actuar. Prefieren asumir las consecuencias de una decisión poco acertada. Fíjate, esta parte es bien importante. A veces cuando no sabemos exactamente lo que va a pasar, el líder estratega prefiere arrepentirse de lo que hizo y no arrepentirse de lo que no hizo. Así es. Y ya lo diría el gran genio Bill Gates, el genio detrás de Microsoft. Ahí está mal la fecha, perdón, ¿no? Ahí, bórrala, Kevin. Él no se ha muerto, Bill Gates, ¿no? Y Bill Gates dice, si tienes suficiente información para hacer un plan de negocios de tu idea, es que ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. Si tienes suficiente información para tu proyecto o idea, es que ya es demasiado tarde. La mayoría de las veces no tenemos la suficiente información, pero aún así hay que hacerlo. Aún así hay que intentarlo. Aún así hay que probarlo. Aún así hay que arriesgarnos a ver qué sucede. Finalmente, en el ámbito de los negocios, en el ámbito empresarial, a veces tenemos que tomar decisiones sin tener todos los elementos en la mano. Así que, amigos, bien importante esta parte.
Octava característica y se llama priorizar. Priorizar. Lo que yo te decía hace un rato, el levantarme con 2 preguntas y acostarme con 2 preguntas me hacía centrarme en las cosas prioritarias, en lo que para mí realmente era importante. Prestar atención a las prioridades organizacionales o del negocio permite focalizar toda tu atención, toda tu energía en lo importante y no solamente en lo urgente. Número 9, rodéate de las personas adecuadas. Ya lo vimos, bien importante, amigo. Un equipo ganador se forma con personas ganadoras. Nada grande se construye con mentes pequeñas. Y una capacidad que tenemos los líderes es de tomar a una persona común y corriente y despertar su conciencia para elevarla a ser una persona de desempeño de clase mundial. Así que no importa de dónde venga la gente, no importa cómo se apellide, de qué cuna provenga, si tiene o no tiene estudios, cuando una persona despierta la conciencia de la grandeza, en ese momento se convierte en una pieza fundamental del desempeño organizacional. Y esa es una tarea de líder. 10ª característica, y con esta nos despedimos, se llama capacidad de inspirar. Fíjate qué belleza, capacidad de inspirar. Si no tenemos la habilidad de conectar con el corazón de nuestra gente, no lograremos crear nada importante. Y un gran estratega tiene que ver con eso, tiene que ver con la optimización de los recursos con los que cuenta para poder crear el futuro que desea. ¿Y cuáles son esos recursos tan importantes? Materiales, recursos humanos, recursos que nos van a ayudar a avanzar hacia el objetivo que queremos lograr. Y las personas es lo más importante que tenemos. Son las que realmente van a crear valor en nuestra organización. Es el elemento fundamental, es la razón por la cual estamos aquí y el líder lo sabe. Así que el líder no se ocupa de los resultados. El líder sabe que los resultados solamente es una consecuencia lógica del nivel de involucramiento que tiene con su gente. Si yo me enfoco en los resultados, en los KPIs, en los indicadores y me olvido de mi equipo, va a llegar un momento en que ya no tenga resultados. Cuando voltee a ver por qué no hay resultados, me doy cuenta que no tengo equipo. Entonces, ¿dónde crees que está la atención del líder? Ahí está, en su gente. Tienes que inspirar, tienes que motivar, tienes que conectar, tienes que alentar, tienes que formar, tienes que desarrollar y crear futuros líderes. Esa es la verdadera razón por la cual existe un líder organizacional. Ya lo diría el genial Napoleón Bonaparte. Si construyes un ejército de 100 leones y su líder es un perro, en cualquier pelea los leones morirán como un perro. Pero si construyes un ejército de 100 perros y su líder es un león, todos los perros lucharán como si fueran un león. Maravilloso. Así que amigos, pues ha sido un enorme placer haber compartido con ustedes. Espero que en esta oportunidad haya dejado esa semillita en su mente y en su corazón para darnos cuenta que si en este momento no soy ese líder estratega que tanto admiro, puedo convertirme en ese líder si me hago las preguntas correctas, si pongo atención a las cosas correctas y si empiezo a desarrollarme de la forma correcta. Así que, pues nada, muchísimas gracias y éxito para todos. Gracias.